Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Jaramillo. Vamos a hablar sobre la solidificación e imperfecciones cristalinas que existen en los metales. Pues ya de acuerdo a ello, pues se va generando un tipo de material del cual su durabilidad, su composición y su dureza va a cambiar de acuerdo al tratamiento que se le dé. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que son intercambios de energía, que interfiere mucho en este tipo de solidificación de materiales y la estructura que van ellos estructurando, pues valga la redundancia. Entonces para ello vemos de que principalmente en el estado de la materia existe un equilibrio del cual pues se va dando de acuerdo al cambio de este tipo de estado que se da cuando es sólido, líquido y pasa a ser gaseoso. Esos son los tres principales estados que nosotros vamos a hablar y los que van a hacer que haya transferencias de energía que pues de acuerdo a ello vayan cambiando su estado. Entonces vemos que en los materiales existe la fase vitrae, fase amorfa, fase de fluidos anisótropos que influyen como tal en su estructura macroscópica para poder determinar pues cómo se encuentra su solidificación. Entonces, principalmente la solidificación en metales es el cambio del estado de la materia en el cual se pasa de estado líquido a estado sólido. Este se da por medio del cambio de energía que se genera en el material donde se deja de realizar energía al material para dar cambio de su estado de materia. Entonces puede ser cambio de, de calor que se va dando para poder cambiar su estructura atómica y cómo va resaltando pues la proyección de tener más energía dado a los cambios de electrones que se van generando en la misma materia. Entonces se genera del núcleo hasta dar origen a los cristales, que van dando crecimiento de estos de acuerdo al tratamiento de energía que se esté generando. Entonces es muy importante el tema del poder calorífico y el cambio que haya en la interacción del material con la energía, que en este caso es calor, donde va dando un tratamiento de ello para los cristales de solidificación en los metales. Dependiendo el cambio abrupto que tenga, también afecta como tal la estructura atómica de este tipo de estructura atómica de los cristales del metal. La solidificación en cristal, entonces, la cristalización se produce la formación de cristales a partir de la incorporación de las sustancias que componen un fluido. Por saturación de alguno de los componentes existen dos modalidades. Precipitación, cuando el fluido es un líquido y las causas son variadas. Pérdida por evaporación de fluido, aumento de la concentración, aportes de iones y variación de temperaturas o presión. Se verifica en todos los ambientes. La sublimación, cuando el fluido es un gas, se produce la cristalización directamente en estado sólido. Es el caso de las fumarolas volcánicas por la baja brusca de la temperatura. Entonces vemos que los cambios de energía son los principales puentes para la cristalización y pues la temperatura como su fuente de energía, de cambio de energía. La solidificación en cristales, recristalización, se forma un nuevo cristal por reorganización interna de los componentes de un cristal preexistente. Al variar las condiciones del medio, presión, temperatura o composición, un cristal puede desestabilizarse y empezar a variar su estructura o su composición por difusión en estado sólido. Son muy frecuentes en el ambiente metamórfico, pero se verifica también en la meteorización y la diagénesis. ¿Listo? Entonces, tipos de los cristales, pues el monocristal, dado de un sólido monocristalino, es un material en el que la red cristalina de la muestra no tiene límites de grano y es continua, es decir, es continua, hasta llegar al borde de la muestra. Este es completamente uniforme en todo el cristal, independientemente del tamaño. Este tipo de sólidos son de una precisión y un comportamiento y durabilidad mucho mayor a los otros tipos de materiales,
dado de su componente de monocristal. Se da para los aceros de muy alta resistencia y poco peso. Entonces, vemos que se utilizan en la industria aeronáutica, se utilizan en ese tipo de industria donde tiene que ser un componente muy especial, pero con poco peso, y pues que ayuda como tal a la resistencia de la estructura que se esté realizando. Cromomolibdeno, creo que hace parte de uno de esos metales, y otro tipo de metales que los utilizan en la industria odontológica y principalmente en operación de caderas, en el cual pues deben de utilizar unos metales que sean muy resistentes, de poco peso y que no afecten como tal la estructura orgánica del ser humano. Es por esta razón que los sólidos monocristalinos se utilizan como materiales semiconductores de más alta calidad, debido a la ausencia de efectos que normalmente acompañan los límites del grano. Los monocristales tienen propiedades mecánicas y eléctricas únicas, por lo tanto son ampliamente utilizados para la aplicación tecnológica como la óptica y la electrónica. Estas propiedades también las hacen preciosas en algunas gemas. Entonces, pues vemos de que son también piedras preciosas que pueden también involucrarse aquí, o precisamente como el diamante, que tiene unos filos que son únicos para ello. Soluciones sólidas y sustitucionales. Los átomos de soluto, el de menor proporción, sustituye a átomos de disolvente, el de mayor proporción. Hay reglas que deben cumplirse para que se produzca. Diferencia entre diámetros de átomos de menos 15% al inferiores a 15%, igual estructura cristalina, similares electronegatividad, igual número de electrones en la capa de valencia. Soluciones sólidas intersticiales. Los átomos de soluto, el de menor proporción, encajan entre los átomos de disolvente, el de mayor proporción. Los átomos que pueden formar este tipo de solución sólida son los de pequeño tamaño: hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces por aquí vemos un cambio de la materia y cómo se encuentran pues, las proporciones cuando van cambiando los aceros en el estado líquido y sólido. Vemos por acá lo que son las imperfecciones cristalinas. Entonces, los cristales contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. En la naturaleza no existen cristales perfectos. Estas imperfecciones pueden clasificarse en defectos puntuales de dimensión llegadas a cero, defectos de línea o de una dimensión, dislocaciones, defectos de dos dimensiones que influyen superficies, defectos de dos dimensiones que influyen superficies externas y límites de grano internos. Defectos tridimensionales, poros, fisuras e inclusiones extrañas, imperfecciones cristalinas. Imperfecciones cristalinas, defectos puntuales, se producen por el proceso de solidificación, deformación plástica de metales, enfriamiento rápido, bombardeo de partículas energéticas tales como los neutrones. Entonces, vemos que el estado de solidificación de los metales es principal pues, para la cristalización de estos. El proceso de formación plástica de un metal, entonces vemos que en las máquinas universales, donde se determinan el estado de los esfuerzos de los metales por función de una probeta que se genera una compresión o una tensión, dan un estudio de investigación, temas de laboratorio, para poder determinar la deformación plástica del metal, sea por tensión o compresión, como lo había dicho, y sobre ello pues se determinan esfuerzos de fluencia, sea para producción de varilla, certificación de producto de esta y determinación de cuánto me puede llegar a soportar teniendo un estándar de fábrica, y pues con esto pues damos garantía de que cuando vamos a estructurar como tal proyectos de ingeniería civil,
pues dar garantía de que este metal me puede llegar a otorgar tanta resistencia de acuerdo a ese esfuerzo que se está calculando de la deformación plástica que ellos están estimando. El enfriamiento rápido en los metales que hacen. Hay diferentes tipos de metales del cual se puede dar un tratamiento térmico para poder determinar una mayor durabilidad de este metal o una menor durabilidad, maleabilidad y demás composiciones que pueden llegar a interferir en la estructuración y fabricación de un proyecto. Entonces vemos de que el cambio de energía cuando un metal se está generando y se agregan algunos implementos puede llegar a tener mayor durabilidad de los metales. Entonces vemos tratamientos térmicos que se hace típicamente en la industria de la calle, por así decirlo, que es el calentar un metal y dejarlo caer sobre aceite y dejarlo enfriar sobre el aceite es para tener mayor dureza de este metal y que pueda coger algunos componentes del aceite para mejorar su condición de durabilidad. Caso, pues de ejemplo, pasa en la industria de mecánica de motos donde cogen el kit de arrastre, cogen las catalinas, lo que es la catalina grande y el piñón de distribución de la cadena y las calientan y las dejan sumergidas sobre aceite para que puedan tener mayor durabilidad de este tipo de aceros. Bombardeos de partículas energéticas tales como los neutrones, pues sean para poder dar el manejo a las imperfecciones cristalinas de los metales. Defectos lineales. Estos defectos dan lugar a una distorsión de la red centrada en torno a una línea. Estos defectos se crean durante la solidificación, por deformación plástica del sólido cristalino, por condensación de vacantes y por emparejamiento atómicos incorrectos. Técnicas experimentales para detectar los defectos cristalinos. Pues, los diversos elementos que existen en la naturaleza presentan tamaños, formas, composiciones distintas. Algunos aspectos son distinguibles a simple vista, otros mediante instrumentos sencillos. Como los microscopios ópticos, algunos requieren de sofisticados instrumentos debido a su pequeño tamaño, hasta nanómetros, y algunos no somos capaces de poder diferenciarlos por el momento con ningún tipo de instrumento inferior del átomo. Entonces, existen los microscopios, que son aparatos que en virtud de las leyes de formación de imágenes ópticas aumentadas a través de las lentes convergentes permiten la observación de pequeños detalles de una muestra dada que a simple vista no es percibida. Los microscopios son aparatos que en virtud de leyes de formación de imágenes ópticas aumentadas a través de lentes convergentes permiten la observación de pequeños detalles de muestra dada que a simple vista no se perciben. Microscopios ópticos básicamente están constituidos por un sistema óptico y uno mecánico que permiten operar el óptico y las muestras. El sistema mecánico está constituido por una serie de piezas en las que van instaladas las lentes que permiten el movimiento para el enfoque. El sistema óptico comprende un conjunto de lentes dispuestos de tal manera que producen el aumento de las imágenes que se observan a través de ellas. Entonces, principalmente el microscopio es el que nos da como tal la comparación estándar con la cristalinidad de los metales. Entonces, con esto se hace una comparación en la industria metalúrgica para poder determinar el estado de la cristalinidad de los aceros. Aquí tenemos una industria que se llama Fundiciones Universo. Aparte de ello se encuentra SIDOC, Siderúrgica de Occidente, que son las dos grandes industrias que manejan lo que es la fundición aquí en el valle, y pues ellas utilizan lo que es el microscopio para poder determinar por comparación el tipo de cristalinidad que tienen los aceros. Entonces, por este medio me enfoqué para poder determinar pues cómo es que realizan el tipo de estructura a los microscopios. Entonces,
El microscopio óptico monocular es una pequeña lupa que sirve únicamente para determinar con mayor precisión algunas medidas macroscópicas, macrodureza en este caso. El microscopio estereoscópico. El óptico de visión estereoscópica se encuentra entre 2 y 40 píxeles. Se les conoce como una lupa estereoscópica y son extremadamente útiles para realizar una primera evaluación de superficies de fractura. Microscopios estereoscópicos son más usados para observar la microestructura de los materiales. Tienen varias lentes tanto en el objetivo como en los oculares con el fin de reducir las aberraciones, concretamente la aberración cromática y la aberración esférica. Estos microscopios se utilizan para estudiar muestras planas porque su profundidad de campo es muy limitada. En cambio, tiene muy buena resolución, lo que permite observar detalles pequeños. Resolución: la distancia mínima entre dos puntos próximos que pueden verse separados. El ojo normal no puede ver separados dos puntos cuando su distancia es menor a 0.1 milímetros. El microscopio óptico, el poder separador máximo conseguido es de 0.2 milímetros. El microscopio electrónico, el poder separador llega de 10 Armstrong, la medida pues más pequeña que los milímetros. Microscopio binocular. Son los más usados para observar la microestructura de los materiales. Tienen varias lentes, tanto en el objetivo como en los oculares, con el fin de reducir las aberraciones, concretamente la aberración cromática y la aberración esférica. Esto data de poder centralizar el objetivo como tal del microscopio y poder tener una vista de la imagen muchísimo mejor que pues los otros microscopios de los que estábamos hablando. Estos microscopios se utilizan para estudiar muestras planas porque su profundidad de campo es muy limitada. En cambio, tiene muy buena resolución, lo que permite observar detalles muy pequeños. Resolución: la distancia mínima entre dos puntos próximos que pueden verse separados. El ojo normal no puede ver separado dos puntos cuando su distancia es menor a 0.1 milímetros y pues recopilando la misma información anterior. Microscopios electrónicos. Un microscopio electrónico usa electrones de lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar amplificaciones mayores antes que los mejores microscopios ópticos, debido a que la longitud de onda de los electrones es bastante menor que la de los fotones visibles. El microscopio electrónico de transmisión es el microscopio que se basa en enfocar con un haz de electrones sobre una rodaja muy fina, un material a estudiar, no más gruesa de unos 2 nanomilímetros, ya que los electrones deben atravesarlo. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y los otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar la imagen hasta 1.000.000 de veces, lo que permitirían con mayor claridad poder ver lo que son los cristales de los metales. El microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido se basa en enfocar con un haz de electrones la superficie de un material. La interacción del haz con la muestra produce tres tipos de emisiones que se pueden usar para obtener distinto tipo de información. Por un lado, parte de los electrones son retrodispersados. Otra parte de los electrones alcanzan electrones de los átomos del material arrancándolos. A estos electrones emitidos por el material se les llama electrones secundarios. Finalmente, los electrones arrancados de la capa más interna de los átomos provocan la emisión de rayos X característicos de cada átomo. Estos microscopios tienen detectores para estos tres tipos de emisiones y permiten obtener no solo imágenes de la microestructura, sino también la composición de los distintos microconstituyentes que se observen. Su relación se encuentra en torno a 5 a 20 nanomilímetros. Entonces, ¿cuál es la importancia de la temática de la ingeniería industrial? Entonces, pues dado a lo que hemos hablado, es el reconocer los materiales, sus aleaciones, su comportamiento de estructura atómica y cambio de estado en los diferentes entornos en los cuales la industria se encuentra operando
y da una ventaja que permite moldear los procesos a conveniencia del sistema que se encuentre en actividad. Los administradores de los procesos en su mayoría son ingenieros y no necesariamente tienen que ser industriales, pues vemos de que en la industria metalúrgica pues son ingenieros metalúrgicas. En la parte de mantenimientos, que también se compone con un tema del manejo de las estructuras de los metales, están los mecánicos, y pues en la parte electrónica y en la parte energética pues encontramos con los ingenieros eléctricos. Entonces no solamente es en la ingeniería industrial, sino en los diferentes campos de los cuales pues un ingeniero industrial puede abarcar y los otros diferentes tipos de ingenierías también abarcan. Pero dando a la pregunta, este tipo de investigación de materiales ayudaría a controlar procesos de determinación de materiales para la producción de líneas de montajes industriales, proyectos donde se requiere investigar los tipos de materiales compatibles con el proyecto a realizar, la investigación para crear nuevos productos que sean calificados para mejorar y encontrar una solución a los diferentes problemas de producción o necesidades que se vayan dando origen en su momento. Actualmente, pues trabajo en el área de ensayos mecánicos a cilindros de gases. El tipo de ensayos que ejecutamos son hidráulicos llamados pruebas hidrostáticas. Dichos ensayos se realizan cada 5 años a los cilindros para determinar que aún se encuentran dentro de sus límites de esfuerzo de fluencia y no pasan el esfuerzo plástico, donde un cilindro no vuelve a retornar a su estado normal. Pues si vemos, los cilindros tienen diferentes componentes que son aluminio, acero inoxidable, son cilindros de acero al carbón, acero al cromo molibdeno, acero puro, que son cilindros muy viejos, pero muy buenos, duraderos, y pues las diferentes aleaciones con los que la han fabricado, que pues también vemos que hay cilindros que son tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son cilindros de aluminio recubiertos con una fibra para que puedan determinar su esfuerzo de fluencia dentro de los parámetros y no superarlos para que puedan llegar al esfuerzo plástico, donde dicho esfuerzo plástico los cilindros generan les generan una presión a la cual ellos ya no van a poder retornar a su estado normal de acuerdo a los ciclos de llenados que ellos vayan teniendo. Entonces vemos que es muy importante en esta industria el tema de la investigación de materiales para poder determinar qué tipo de material me sirve como aleación y que sea compatible no solamente en, en la vida útil versus presiones de llenado o ciclos de llenado, sino también vida útil, ciclos de llenado y composición del material que sea compatible con el tipo de gases, porque pues vemos que hay gases que son fragilizantes como lo que es el hidrógeno, como lo que es algunos cloruros y lo que es el CO2 o monóxido de carbono, que en dicho tipo de aceros, que son con aleación con acero con aleación al molibdeno, al cromo molibdeno, dan fragilización y hacen que la estructura atómica se empiece a fragilizar y a fracturar, generando grietas bajo cargas en este tipo de cilindros que involucra estallidos y demás defectos. Pues en la industria aeronáutica vemos que hay un tipo de cilindros que son cilindros con un tipo de aleación y un tipo de investigación de temperatura o proceso de temperatura, de los cuales los hacen con un material más cristalino, con mayor dureza, pero más frágiles a ser quebradizos, por lo cual este tipo de cilindros son especiales, no se pueden caer ni se pueden tener golpes de punta porque da una fragilización para hacer un estallido como tal de este tipo de cilindros. Entonces vemos de que la investigación en ese tipo de área, que es el tema de los cilindros, ha llevado mucho lo que es la investigación de materiales para que ellos puedan tener ese tipo de composiciones para las diferentes etapas de los procesos que van dando los cilindros, sea aeronáutico, sea cilindros SCUA, que es cilindros que van a estar bajo el agua, sea cilindros que van a estar con un recubrimiento de fibra para poder tener una mayor durabilidad a los ciclos de llenado, a los diferentes cambios de temperatura y que no vaya a afectar su estructura como tal. Entonces ahí pues es la importancia que yo le veo desde mi punto de vista y mi experiencia a la investigación de materiales para el mercado. Y pues por acá dejo a la mano
lo que es la bibliografía que se sacó para poder dar investigación a este proyecto o trabajo. Muchísimas gracias.